Hola a todos de nuevo. Bueno, aquí voy a empezar a mandar algunos vídeos, ya os he dicho en el mensaje, vídeos explicativos, explicando un poco qué es lo que tenéis que hacer durante la semana. Nosotros estamos en el tema 13 de cuerpos de revolución. En el apartado 1 dice, explica qué son los cuerpos de revolución. ¿Qué son los cuerpos de revolución? Los cuerpos de revolución no son más que eh, las figuras tridimensionales que se generan a partir de una figura plana girándolo respecto de un eje. ¿Qué significa eso? Bueno, pues imaginad que tenéis esta figura plana en rosa. Aquí tenemos el eje es esa línea discontinua que veis ahí, y esta flechilla que pone ahí es que la estamos girando en ese sentido. Entonces, vosotros pensáis que imaginad que podéis girarlo muy rápidamente, esa figura plana. ¿Qué es lo que vais a ver o qué es lo que vais a percibir visualmente? Lo que vais a percibir visualmente es que se genera una figura tridimensional que tiene esta forma, como si fuese una botella. ¿Vale? Entonces, en fin, a lo mejor un poco complicado al principio, pero tenéis que entender que es como que la figura tridimensional que se forma cuando giro esa respecto de un eje. ¿Vale? Esas son las figuras de revolución. Entonces, ahí en el apartado 1 pues tenéis varios ejemplos y nosotros nos vamos a centrar pues, en los clásicos, ¿no? El cilindro, el cono y la esfera. El siguiente apartado habla precisamente sobre el cilindro, ¿vale? El cilindro es la figura, es el cuerpo de revolución que se origina cuando se gira un rectángulo, por ejemplo, ese rectángulo que hay ahí, alrededor de ese eje, ¿vale? Entonces, cuando giramos un rectángulo, pues se origina el cilindro. Ahí veis los elementos del cilindro tal, y vamos a centrarnos en el cálculo del área del cilindro y del volumen, ¿vale? Ahí hay una fórmula en el libro que la podéis usar, pero a mí me gusta pensarlo de otra forma. ¿Cuál es el área del cilindro? El área del cilindro será el área de esa cara, el área de esa base, el área de la base de abajo y el área lateral, ¿vale? Entonces, yo voy a poner aquí que es el área de las bases más el área lateral. ¿Por qué lo pongo así? Porque yo creo que así no nos limitamos a aprender una fórmula, sino que intentamos entender qué estamos haciendo. ¿Cuál es el área de las bases? Pues si os fijáis, las dos bases que tenemos son iguales. Son iguales y son círculos. Pues entonces serán dos veces, porque tengo dos círculos iguales, por el área de un círculo. ¿Y cuál era el área de un círculo? Pues pi por el radio al cuadrado. ¿Vale? Más el área lateral. Si nos fijamos en el área lateral, cuando imaginaos que podéis cortar por aquí el cilindro y extender esa cara lateral, ¿vale? Digamos ese área lateral. Entonces lo que obtenemos es un rectángulo. Cuando nosotros hacemos eso, lo que obtenemos es un rectángulo. Y ahora, ¿qué medidas tiene ese rectángulo? Pues ese rectángulo, las medidas que tiene son, por aquí, la altura, que es la altura del cilindro, que esa altura la pueden dar por aquí fuera o por aquí dentro, eso no es problema, ¿vale? La altura es la altura en cualquier lado. Y luego tenemos la base, ¿vale? Que como un rectángulo, pues el área es base por la altura. Pero claro, la base de ese rectángulo, la base de este rectángulo coincide con la longitud de esa circunferencia, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la longitud de una circunferencia? Pues la longitud de una circunferencia es 2pi por el radio. Así que, ¿cuál sería el área lateral en este caso? Pues sería la base, que es 2pi por el radio, por la altura, que es h, que es la altura del cilindro, ¿vale? Por eso aparece esa fórmula un poco extraña. Entonces, podéis utilizar la que viene en el libro o podéis utilizar esta pensando qué es lo que tenemos en cada uno de los casos. Y luego, ¿cuál es el volumen? Pues el volumen es igual que el de un prisma. Es el área de la base por la altura, ¿vale? ¿Y cuál es el área de una sola base en este caso? ¿Cuál es el área de la base? Pues como es un círculo, el que hemos dicho antes, pi por r al cuadrado. Y como lo único que tenemos que hacer es multiplicar por la altura, por eso sale esa fórmula, que esa sí coincide con la del libro. ¿Vale? Esas serían las dos formulillas que tenemos que hacer. Y luego, pues nada, tened cuidado si os piden, si os dan el diámetro en lugar del radio, pues sabéis que el diámetro es el doble del radio y cosas así. ¿Vale? Y luego el tercer apartado, que sería el que se refiere a los conos sí me voy a parar un poquillo más.
En los conos fijaos que tenemos que aparecen tres elementos que son el radio, la altura y la generatriz. El radio, pues es el radio de la base, la altura es la altura que va desde el vértice hasta el centro del círculo de circunferencia, y luego tengo la generatriz, que es la distancia que hay desde el vértice hasta la circunferencia, ¿vale? Y ¿qué tenemos que tener ahí en consideración? Pues primero una cosa, si os fijáis, la altura del cilindro, el radio y la generatriz forman un triángulo rectángulo. ¿Por qué es importante eso? Porque habrá ejercicios en los que den ciertos datos y os falta alguno de los tres. Pues entonces, como forman un triángulo rectángulo, yo puedo utilizar Pitágoras, ¿vale? Esto lo voy a tener que utilizar en más de un ejercicio. La generatriz al cuadrado, o sea, la hipotenusa, que es la g al cuadrado, es la altura, un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Lo que pasa es que aquí cambian un poco las letras y cambia eso, pero esa sería la idea, ¿vale? Y luego, para calcular el área del cono, pues lo mismo. Como solo tengo una base, pues solo pongo área de la base, más el área lateral. Y lo mismo, el área de la base sería pi por el radio al cuadrado, porque es un círculo. Y luego, el área lateral viene dado por el radio y por la generatriz. Entonces, el área lateral sería pi por el radio por la generatriz. Podéis utilizar esta fórmula o podéis utilizar la que os da el libro. Si os fijáis, la que os da el libro viene de esta fórmula que yo acabo de poner. A mí me gusta más esta porque estamos viendo de dónde sale, ¿vale? Estamos entendiendo que estamos sumando el área de la base más el área lateral. Pero bueno, podéis coger el que queráis. Y luego nos faltaría el volumen. Pues el volumen de un cono pasa como con los prismas. Acordaos que en los prismas de las pirámides era un tercio del volumen del prisma que originaría. Pues aquí va a ser un tercio, o dividido entre 3, del volumen del cilindro. Es decir, el volumen del cilindro sería pi por el radio al cuadrado, que es el área de la base, por la altura. Pero, como es un cono, hay que dividirlo entre 3, ¿vale? Ese sería el volumen del cono, ¿vale? Y luego, pues nada, pues aplicar los ejercicios, o sea, aplicar las fórmulas en los ejercicios. Y como siempre, si tenéis alguna duda, pues me la preguntáis. Y sobre todo, aquí la clave está en esto, ¿vale? Eso voy a tener que usarlo varias veces. Pues nada, venga, un saludo.